no maldigas a otras personas. Acordémonos que maldecir es decir mal de alguien, ¿sí? Entonces no maldigas a las personas, porque no sabes si realmente eres tú el equivocado, ¿sí? A lo mejor. Entonces no lleves doble pecado, por decirlo así, no cometas doble error. Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, que el Señor nos guíe y vamos a ponernos a la presencia de nuestro Padre Dios para que sea Él el que hable a nuestro corazón, el que nos oriente en este momento, en esta hora. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, bendito y adorado, hoy te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la alabanza, Señor. Tú eres nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias, Señor misericordioso, por habernos llamado desde antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, Señor, para ser parte de tu pueblo, Señor. Es un hermoso privilegio, Padre Santo. Qué hermoso. Así no nos hayamos dado cuenta, así nos hubiéramos experimentado miles de cosas que no fueron precisamente las más agradables posiblemente. Pero, Señor, dentro de tantas cosas, tú estabas allí. Tú no nos quitabas tu mirada, tú nos acompañabas y tú nos protegías porque pudimos quedarnos sin la vida, pero tú nos guardaste y nos guardaste con el fin de que, a pesar de las cosas vividas, Señor, podemos hoy alabarte, Señor, podemos hoy adorarte y podemos decir, Señor, gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias porque todas las circunstancias que nosotros vivimos, Señor, en tus manos son para bien. En tus manos son todo un tesoro, Señor, para que nosotros no solamente salgamos adelante, sino para que podamos ayudar a otros seres que también están en situaciones difíciles, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias porque nos has regalado tantas cosas y tantas experiencias, Señor, porque esas experiencias hacen de nosotros algo muy hermoso, alguien especial, nos hace especiales, Señor. Gracias, gracias, Señor. Padre eterno, gracias te damos por la vida que hemos tenido, por cada bendición que hemos recibido, sí, por cada dificultad también. Gracias porque has hecho crecer nuestra fe. Aunque realmente es pequeña, Señor, necesitamos crecer más, Señor, en nuestra fe hacia ti. Gracias, Padre Santo, por la vida de nuestra familia, por cada uno de los miembros de la familia, los que son muy diferentes, porque todos son bien diferentes. Pero gracias por aquellos que están cerca de ti, como también por aquellos que todavía no se han acercado, Señor, por los cuales en este momento te pedimos tu presencia, para que los ayudes, Señor, a acercarse a tu presencia, para que ellos de verdad te conozcan, para que ellos tengan esa oportunidad, Dios, de ir a ti. Padre Santo, que esa palabra que tú nos diste a través de ese libro sagrado, Señor, que dice que si tú crees en el Señor Jesús, tú y toda tu casa serás salvo. Señor, que esa sea nuestra promesa para nuestra familia, que toda nuestra casa sea salva, Dios. Ayúdanos, Padre mío, para que todos, Señor, los de mi familia, a veces no sabemos cómo hablar con ellos, pero para que todos los de nuestra familia, Señor misericordioso, te amen, para que todos te conozcan, para que todos estén en tu presencia, Dios. Gracias, Padre Santo, bendito y adorado. Asimismo, Señor, te pedimos tu presencia, guíanos, ayúdanos, que realmente nosotros
aprendamos a vivir tu palabra, que la aprendamos a hacer realidad en nosotros, que realmente, Padre eterno, seamos esos hijos que te agrademos, Señor. Eterno Dios y Rey, te alabamos y te bendecimos. Guíanos en este momento, danos tu palabra, enséñanos, Señor, para que aprendamos a hacer realidad tu palabra, que la vivamos, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cómo vivía tu palabra, que nosotros aprendamos a vivir tu palabra para que así seamos esos hijos que te alabemos con nuestras palabras, pero con nuestro comportamiento también. Te alabamos, Padre Santo, Espíritu de Dios, ven en este momento. Ven y háblanos, ven y revélanos la palabra, ven y permítenos comprender lo que nuestro Padre nos quiere decir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Juan en el capítulo 7, versículos del 40 al 53. Había algunos entre la gente que cuando oyeron estas palabras dijeron: seguro que este hombre es el profeta. Otros decían: este es el Mesías. Pero otros decían: no, porque el Mesías no puede proceder de Galilea. La Escritura dice que el Mesías tiene que ser descendiente del rey David y que procederá de Belén, el mismo pueblo de donde era David. Así que la gente se dividió por causa de Jesús. Algunos querían llevárselo preso, pero nadie lo hizo. Los guardianes del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardianes contestaron: nunca ha hablado nadie como habla él. Entonces los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de nuestros jefes o los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús, les dijo: según nuestra ley, no podemos condenar a un hombre sin antes haberlo oído para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron: ¿tú también eres de Galilea? Estudia las Escrituras y verás que ningún profeta ha venido de Galilea. Cada uno se fue a su casa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow. Tremendo cuando estos fariseos, estos maestros de la ley, critican a los soldados precisamente y maldicen a los soldados porque dicen que no conocen la ley. Tremendo porque entran en un juzgamiento bárbaro, ¿sí? En un juzgamiento bárbaro, maldicen las personas y no se están dando cuenta que en la realidad ellos habían escuchado y entendido la palabra del Señor. Y precisamente a raíz de eso, ellos podían identificar que no era persona mala, que de verdad estaba hablando lo correcto. Hasta ellos se dieron cuenta que estaba nuestro Señor hablando de manera muy diferente a como precisamente esos jefes de ellos, o sea, los maestros de la ley y los fariseos, no hablaban. ¡Wow! Tremendo porque muchísimas veces nosotros entramos en esos mismos juzgamientos. Nosotros a veces, de pronto por estudiar mucho o de pronto por mantener la iglesia, sí, a lo mejor es una persona que reza muchísimo, sí, que mantienes colaborando en la iglesia o qué sé yo, y muchas veces se desprecia a otras personas que aparecen, que son humildes, que de pronto no están en una condición bien
solo por apariencias se juzga y entonces se termina despreciando a algunas personas. Precisamente en el libro de Santiago nos habla de que no debemos hacer ninguna acepción de personas. Nosotros no debemos hacer acepción de personas, eso nos lo dice la palabra de Dios allí en el libro de Santiago. Pero tendemos a hacer una cantidad de juzgamientos simplemente por las apariencias. Aquí estaban juzgando a Jesús, ¿sí? No por lo que estaba diciendo, no por lo que decía, simplemente ellos juzgaban a Jesús porque dicen que no era de Galilea, empezando por que el profeta o el Mesías no podía proceder de Galilea, ¿sí? No podía ser de Galilea y que debía haber nacido en Belén. Y la verdad que cuando uno desconoce muchas cosas, uno comete graves errores. Sí, graves errores. A veces uno desconoce la historia de las personas y por desconocer la historia de las personas uno hace grandes juzgamientos, ¿sí? Muchos juzgamientos. Y desafortunadamente esos juzgamientos los llevan a generar injusticias, cosas de injusticia. ¿Sí? Entra uno a hacer juzgamientos que no son realmente válidos. Aquí estas personas están hablando de que Jesús no, o sea, que el Mesías no debía ser de Galilea y que debía ser descendiente de la línea de David, porque David y debía ser del pueblo donde era David, que era Belén. Y las dos cosas, si nosotros nos vemos a través de las Escrituras, realmente nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, del pueblo de David, y fuera de eso era descendiente de David. ¿Sí? Las dos parámetros que ellos planteaban se cumplen en el Señor. Y mire cómo ellos quedan como ignorantes a cambio de sus soldados. Ellos son los que aparecen como los ignorantes, como los que desconocen cosas y simplemente están rechazando y juzgando a nuestro Señor. Wow, tremendo. Tremendo porque a veces hacemos eso. De verdad, tremendo porque a veces nosotros entramos a rechazar a las personas, a juzgarlas sin nosotros encontrar elementos reales. Uno dice, ¿usted qué va a entender de estas situaciones? Y a lo mejor la persona entiende más por experiencias vividas. O ¿usted qué va a decir si usted no ha estudiado esto? Son expresiones que hace uno. Y la verdad es que resulta que a lo mejor la persona de pronto no tenga un título universitario, no lo sé, pero resulta que sí ha tenido la oportunidad de conocer y estudiar algunas situaciones relacionadas. O sea, ese vicio de tener esos juicios a priori que tenemos las personas muchas veces nos llevan a cometer grandes errores. Grandes errores. Yo me acuerdo y en este momento me acuerdo de algo que me pareció bien particular. Pues era muy pequeña, yo todavía no conocía así del Señor ni nada. Estaba en el colegio, mis hermanos eran pequeños, realmente estaban muy pequeños. Que te digo, yo por ahí mis hermanos tenían por ahí 9, 10 años, algo así. Sí, más o menos. Y yo pues apenas estaba en el colegio, no había salido del colegio de la secundaria. Y resultó que fuimos a una convivencia colegial y fue curioso esa vez, yo no me explico por qué, pero bueno, mi hermano, uno de los menores fue y precisamente había una actividad donde nos integraban y todos debíamos hacer, expresar nuestra postura, ¿no? Hablar de lo que pensábamos sobre esa actividad. No recuerdo qué fue exactamente, cuál era el tema. Hace muchos años, me perdonan, ¿no? Pero sí me acuerdo de algo. Me acuerdo que cuando le preguntaron a mi hermano, que pues era muy menor con relación a todos los que estábamos allí, mi hermano dijo unas cosas tan sabias. O sea,
me sorprende fue esa postura, que eran unas cosas, pues porque inicialmente yo les dije, no, a él no le pregunte porque él no sabe, no, pues tú sabes, ¿eh? A esa edad, tú sabes que tú se las sabes todas, pero él era un niño, entonces ¿cómo le iban a preguntar? Pero aún así le preguntaron y dijo unas cosas tan sabias que me sorprendieron grandemente, y precisamente ahí fue donde yo dije, oye, yo no puedo entrar a juzgar a una persona por su edad, ¿sí? Y mira que esa situación se me repitió más adelante, y todo porque no tuve presente eso, de no juzgar a las personas. Ese es un vicio que tenemos no muy bueno. Ya después cambió muchas cosas, pero se me repitió precisamente en el momento en que yo empiezo el camino con el Señor, que yo empecé a caminar con el Señor, y yo pues ya era una mujer supuestamente hecha y derecha, con marido, con hijos, con problemas y todo eso. Y resultó que allí, pues en la iglesia, me entré en el curso de la catequesis, esto, no me acuerdo específicamente porque ya también lleva sus añitos, pero sé que era una formación, era una capacitación, y resultó que yo entré y apareció que era una jovencita la que me estaba dando la capacitación, y fue tremendo eso, de verdad. Me pareció particular, porque era una niña, una jovencita, y yo dije, ¿qué va a hacer esa niña tan jovencita? ¿Qué me va a venir a enseñar esa jovencita a mí? ¿Cierto? Yo decía, ¿qué me va a venir a enseñar esa jovencita a mí? ¿Para qué? O sea, ella no tiene nada. O sea, yo me la imaginaba soltera, porque era soltera, no tenía esos problemas de matrimonio, no tenía problemas con los hijos. Entonces, ¿qué me va a enseñar esa niñita a mí? ¿Cierto? Mire esa postura, ¿no? Y resultó que cuando, bueno, de cualquier forma me quedé ahí con esa postura de orgullo. Y cuando ella empezó a hablar y empezó a darnos el tema, quedé sorprendida. Y entonces ya en este segundo momento que pasó en mi vida, entendí muchas cosas. O sea, el Señor habla desde el lugar donde Él quiera y utiliza a quien quiera. Y yo tengo que estar dispuesta a escucharlo a Él. Cuando yo estoy dispuesta a escuchar a Dios, Dios se me manifiesta, ¿sí? Dios es diferente, Dios es particular, y me va a dar el mensaje que necesita Él que llegue a mi corazón. Pero yo no me puedo poner a señalar a una persona por lo que haga, por lo que, no, que porque se viste, que porque no estudió en tal lugar, que porque vive en tal parte, que porque de pronto no tenga las costumbres mías. Bueno, qué sé yo. Hay muchos elementos con los cuales uno entra a juzgar a las personas. Y puede estar uno quedando en ridículo, de verdad. Puede uno estar quedando en ridículo por estar haciendo eso. Por entrar uno a juzgar. Mire aquí cuántos de estos fariseos y de estos maestros de la ley quedaron mal. Los soldados, bueno, yo creo que se molestaron. Yo creo que se ofendieron, ¿sí? No dijeron nada porque respetan a las autoridades. Pero también, ¿cuál sería la bendición que ellos recibieron? Que ellos, a diferencia de los fariseos, frente a Dios tuvieron la aprobación. Frente a Dios tuvieron la aprobación. A diferencia de los fariseos, ¿no? De los fariseos, porque para colmo de males equivocados, ¿sí? Para colmo de males equivocados, también como maldicen a alguien, pues llevar esa responsabilidad y esas consecuencias frente a los actos
o las palabras que ellos dijeron. O sea, es algo que es interesante que nosotros seamos conscientes, porque no solamente es la postura de rechazo al Señor, sino también la acción que hicieron de maldecir a la persona. Eso es tremendo. Y eso es lo que el Señor nos pide a veces, que tengamos cuidado, ¿sí? Porque una cosa es no estoy de acuerdo con tal cosa. De pronto estoy diciendo eso, no estoy de acuerdo con tal cosa. Pero entonces, como no estoy de acuerdo con tal cosa, entonces entro a hablar mal de los que de pronto sí están de acuerdo, ¿sí? No, eso no es lo que Dios espera de nosotros. El Señor está esperando de nosotros realmente que, listo, no estás de acuerdo con algo, confróntate, mira la situación, listo, mírala, pero no maldigas a otras personas. Acordémonos que maldecir es decir mal de alguien, ¿sí? Entonces no maldigas a las personas, porque no sabes si realmente eres tú el equivocado, ¿sí? A lo mejor. Entonces no lleves doble pecado, por decirlo así, no cometas doble error, como lo hicieron estos fariseos. Es tremenda esa situación. Además de eso, si vamos a hablar de alguien, o sea, si vamos a hablar de un tema o lo que sea, investiguemos, o sea, es que queda uno con esa situación de superficialidad, de verdad, ante algo, digamos. Nos ponen nos inquieta algún tema en especial, nos inquieta quién es una persona en especial. Debemos averiguar quién es, ¿sí? Debemos averiguar quién es. Debemos saber sus principios, debemos saber su familia. O sea, no hagamos juicios a priori, porque a veces hacemos juicios a priori. Pero si nosotros realmente estamos con Dios, presentémonos para que veamos quiénes son. No quiere decir, sí, tal cosa, es que me parece buena persona. O la otra es, no, pero es que se ve que es de buena familia. Pero solamente son juicios a priori, sin hablar, sin averiguar, sin realmente cuestionarse uno, nada, simplemente la apariencia. Ese concepto que nosotros levantamos sobre la apariencia, impresionante. No sé, el otro día, precisamente el otro día miraba yo de pronto en alguna noticia, fue que detuvieron a 2 personas. Y ahorita sí que es común eso. Detuvieron a 2 personas porque estaban robando. Y usted le veía la apariencia y haga de cuenta eran 2 ejecutivos. Así de sencillo, 2 ejecutivos. O sea, súper bien puestos, súper bien peluqueados, súper bien, o sea, no se veía así como uno dice los indigentes de la calle que le generan a uno miedo, ¿cierto? No, para nada, se veían 2 personas muy amables, se veían, pero resulta que robaban de lo lindo precisamente en una medio de transporte. Y entonces uno dice, la apariencia, no podemos dejarnos llevar por la apariencia, porque uno apenas está con alguien así que no esté bien vestido, entonces uno como que le hace el quite, ¿verdad? Y no, por la apariencia no juzguemos a las personas, tenemos que realmente ver qué es lo que sucede. El Señor nos pide que no hagamos acepción de personas. Acordémonos que Jesús se valió de los viles y menospreciados para avergonzar a los sabios, lo dice la palabra, ¿no? O sea, a los pobres el Señor los escogió para poderles enseñar. ¿Y a quienes más les habló el Señor Jesús? Precisamente a las personas de menor conocimiento. ¿Por qué a las personas de menor conocimiento, de menor estudio? Porque no tienen tantos prejuicios, porque no tienen tantas como limitaciones, ¿sí? Simplemente ellos
como que su posibilidad de creer es más transparente, como que más limpia, más sana. Entonces, más fácilmente entran a creer las cosas de Dios. No entran ay no, entonces el método científico nos dice esto. No se pone en ese plan las personas, sino que simplemente escuchan y se dejan llevar por lo que en su corazón hay. En su corazón, o sea, pero escuchan, ¿sí? Porque esa es la otra situación, escuchan. Muchas personas no escuchan, ¿sí? Y ya de una vez, a veces, y lo sé, no escuchan realmente y se involucran en unas cosas tremendas, de verdad, en unas hasta sectas. ¿Por qué? Porque no escuchan bien. ¿Y qué es escuchar bien? Dejar que realmente el Espíritu de Dios les hable. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso lo importante de la oración, por eso lo importante de estar en contacto con la palabra de Dios, para que así no nos dejemos engañar tan fácilmente, para que así no nos dejemos que engañar. Estas personas fueron y escucharon, estos soldados escucharon, de tal manera que ellos pudieron decir, nadie nos ha hablado así. Nadie ha hablado así. O sea, ellos escucharon, no solamente escucharon el ruido, no, ellos prestaron atención a lo que escuchaban de Dios, de Jesús. Ellos prestaron la atención a lo que Jesús estaba hablando. Realmente ellos se dieron cuenta de que lo que Jesús estaba diciendo era verdad, ¿sí? Entonces, esa escucha no es solamente escucho el ruido, no. Es el ejercicio de prestar la atención, de realmente mirar hasta dónde, o sea, las cosas que están diciendo son coherentes. Y definitivamente cuando uno escuchaba a Jesús, de verdad, las cosas son muy coherentes. Hay personas que no escuchan el mensaje completo y tienen que tener cuidado de eso también. O sea, hay personas que escuchan pedazos del mensaje. Entonces, curiosamente, es como cuando una persona entra en un espacio donde están dos hablando, ¿sí? Y entra en el momento en que menos conviene y siente que están, digamos, y eso pasa, póngale cuidado, recuerdes y recorderis. Tú entras a una habitación donde dos están hablando y preciso en ese momento se quedaron callados. Y entonces tú te sientes tan incómodo porque sientes como que estaban hablando de ti, ¿verdad? Y entonces a raíz de eso tú hasta te molestas, ¿verdad? Porque sientes que hablaron de ti y fue que en ese momento precisamente hicieron una pausa. Tremendo eso. Pero todo ¿por qué? Porque no se está escuchando todo el mensaje, una. O si no, entras y están diciendo algún comentario de alguien y entonces tú lo entiendes mal, ¿sí? O sea, una parte hace que tú lo entiendas mal. Entonces, ya te quedas con el chisme, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezan los chismes porque vas y comentas una cosa que no era dentro de todo un contexto. Entonces, eso también nos lleva a que hagamos juicios a priori y juicios muy errados, además. Entonces, es importante que nosotros cuando vayamos a escuchar, o sea, cuando vayamos a emitir el concepto de algo, sobre algo o de alguien, nosotros escuchemos completamente un mensaje, que de verdad nosotros no quedemos con partecitas porque nos podemos estar equivocando. Y grandes equivocaciones. O sea, no solamente que podamos hablar mal de alguien, sino que podamos tomar decisiones muy incorrectas. Cualquiera de los dos puntos, eso sí nos lleva a situaciones de maldición grandes. Y entonces ahí es donde caemos en errores que de verdad van a ser bien, o sea, van a traer consecuencias importantes a nuestra vida. No hagamos eso. O sea, escuchemos el mensaje completo. Escuchemos a una persona completamente, escuchemos de dónde viene, qué dice, sus valores, escuchemos también o averigüemos también sobre su vida. Por ejemplo, para nuestros hijos, importante esto, porque a veces nosotros le decimos a los hijos, no te metas con esa persona. ¿Por qué? Porque no me gusta. No es eso.
averigua. Por eso es que la persona esos hijos se quedan en esa cuestión y es que a mí me gusta y dele y en esa terquedad y tú quieres que no se metan con ellos y terminan ahí en eso. Tiene que ver porque no hubo una verdadera conocimiento para uno decir, mira, es por esto, por aquello, por lo demás allá que no debes estar con esta persona. Es importante que nosotros nos demos cuenta y así podemos orientar. Nuestra responsabilidad es grande. La responsabilidad de estos maestros de la ley y de estos fariseos era grande, pero por no saber escuchar a Jesús, hasta maldijeron las personas y terminaron ellos condenados. Entonces es importante que tengamos cuidado de eso. Nosotros también debemos averiguar bien cómo son las cosas para que no terminemos haciendo daño, para que no sepamos orientar a los que son nuestra responsabilidad y para que no vayamos a desagradar a Dios precisamente. Si nosotros nos damos cuenta, no hagamos juicios a priori. No hagamos juicios a priori. Vamos a estar en la presencia de Dios. Bueno, espero que este mensaje les haya gustado. Espero que este mensaje llegue a su corazón y que traiga a ti el recuerdo de situaciones que es necesario poner a paces. Gracias a Dios, el recordar esas situaciones en su momento me llevó a que yo me pusiera a paces con Dios, a que yo pues dejara de hacer esos juicios y que de verdad empezara a escuchar el mensaje para identificar qué es lo que Dios realmente me quiere hablar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ilumine el Señor su rostro sobre ti y te sea propicio. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Un fuerte abrazo. Chao. Espero que este mensaje les haya gustado. Espero que de verdad el Señor haya hablado en nuestros corazones. A mí me habló, espero que a ti te haya hablado. Vamos a orar. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre Santo, porque a veces hay detalles muy sencillos en nuestra vida, como es el escuchar incorrectamente y a raíz de eso hacer comentarios. Señor, realmente te pedimos, nos perdones, Señor. Nos perdones por tener ese mal vicio. Porque es un mal vicio de escuchar de manera parcializada y después de escucharlo de manera parcializada, hacer comentarios y juicios. Perdónanos por las veces que hemos hecho también juicios sin tener los suficientes elementos y cometiendo errores, especialmente juzgando a aquellas personas cercanas o no tan cercanas, pero juzgando a las personas simplemente por nuestro criterio sin tener suficiente claridad en quién es la persona. Perdónanos, Señor, cuando hemos enjuiciado a otras personas que nos dicen la verdad y como nosotros la desconocemos, Señor, entonces los hacemos sentir mal. Padre Santo, perdónanos. Te pedimos, Padre Santo, que nos enseñes a escuchar. Necesitamos aprender a escuchar para que lo que nosotros vayamos a decir posteriormente realmente sea de tu agrado. Perdónanos, Padre Santo, en especial por no escuchar tu mensaje muchas veces como debe ser, con toda la atención del caso para que nosotros realmente nos nutramos de tus palabras, nos nutramos de lo que tú nos quieres decir. Te pedimos, Padre Santo, que hoy, con tu sangre, amado Jesús, con tu sangre poderosa y preciosa, nos limpie nuestros oídos de toda contaminación del mundo, para que nosotros realmente escuchemos tus palabras con transparencia, no como contaminadas por las cosas y los conceptos que el mundo nos trae. Señor, que de verdad aprendamos a escucharte como debe ser. Limpia nuestros oídos para que no haya ningún sedazo que nos limite, pero eso sí, pon un sedazo que limpie las palabras que vengan del mundo para que el mundo no nos siga haciendo daño con sus mensajes, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por lo que nos dices y nos enseñas hoy. Que
realmente tú estés presente en nuestro corazón y que nuestras decisiones sean las que tú nos guíes. Eterno Rey Dios, te alabamos y te bendecimos. Gracias, eterno Señor, por lo que nos enseñas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, si este mensaje te ha agradado, no dejes de darle like, no dejes de compartirlo también si sientes que a alguna persona le puede servir. Aparte de eso, no dejes de suscribirte a nuestros canales en las redes sociales. Y además de eso, haz tus comentarios, porque tus comentarios también nos ayudan a crecer. Y fuera de eso, pues si quieres que te podamos ayudar, si crees que nosotros como profesionales, yo y mi esposo que no está en este momento, te podamos colaborar, puedes contactarnos en el número telefónico que está adjunto a este video. Ten presente que con estos videos no viene solamente, sino que te recomendamos otros relacionados con el tema. Y fuera de eso, pues aparte de que quieras que nosotros te podamos colaborar, cuentas con otros recursos en Amazon, unos libros, los cuales te enunciamos a continuación también, y no solamente los libros, sino que hay 2 cursos que nosotros manejamos virtualmente, que son muy interesantes, que de verdad te van a ayudar muchísimo. Fueron básicamente inspirados por nuestro Señor con base en todo lo que, pues, las experiencias que pudimos tener. Ten presente, somos profesionales de la salud mental, o sea, en psicología, y sé que el Señor tuvo mucho que trabajar con nosotros. Si estás interesado en que nosotros te vayamos a acompañar en tus comunidades, aquí también queda presente el brochure o el material, o bueno, nos puedes contactar para que podamos llegar a algún acuerdo. Dios te bendiga, Dios te guarde, ilumine el Señor su rostro sobre ti, te sea propicio, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Que tengas un excelente tiempo en el Señor. Dios te bendiga. Chao.